Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 60 de Disruptivo, el podcast de la Podcastería que te trae las historias de los emprendedores sociales que están cambiando a México con modelos sustentables de negocios. El día de hoy vamos a hablar con uno de esos emprendedores que pues hace un par de años decidió cambiar su carrera radicalmente y dedicarse a generar impacto para construir un México pues más equitativo. Ya nos platicará, él es Héctor Martínez, fundador de Grupo Paisano. Antes de platicar con Héctor, quiero darle la bienvenida a Marce Cetina, que nos acompaña por acá en el programa. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Juan, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contentos de tenerte de nuevo porque la semana pasada andabas por Nueva York. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, caray, me fui toda una semana a Nueva York a un curso bastante interesante donde aprendimos básicamente temas de sistema, comunicación, storytelling. Todo tiene que ver con temas de impacto social. Y básicamente lo que hicieron fue darnos una serie de experiencias, más que educarnos solamente. Nunca sabías lo que iba a pasar al día siguiente. Empezabas a las 9 de la mañana y terminabas hasta las 10 de la noche. Fueron pláticas con muchos mentores que tienen proyectos muy interesantes en Nueva York y en otras partes del mundo. Además de los talleres con ellos, cenas personales. Entonces nos arreglaban todos los días una cena distinta con cada mentor. Bastante importante. Y aprendí mucho de mí. La verdad es que aprendí mucho de lo que quiero seguir haciendo y en qué quiero estar trabajando. Marce estuvo en el programa de Lone School of Disruptive Design, que si ustedes se acuerdan es liderado por Leila Karoglu, quien estuvo acá hace unos programas. La entrevistamos sobre todo lo que ella hace de diseño estratégico. Marce, si pudieras resumir o si pudieras destacar un aprendizaje que compartirle a la gente que nos escucha, porque no te vamos a mandar a Nueva York a que te crees tú todo el conocimiento, obviamente hay que compartirlo. ¿Cuál escogerías? Creo que lo más importante que me dejó este curso es que quiero disrumpir. ¿Cómo dirías? Aquí, ¿cómo se llama? Inventamos palabras nuevas, no te preocupes. Disrumpir el sistema educativo en México. Muy bien, Marce. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a empezar. Esto es Disruptivo. Y les recuerdo que ustedes nos pueden seguir en las redes sociales de la Podcastería. Estamos en SoundCloud y en Mixcloud. Desde ahí pueden escuchar el podcast desde su browser o desde su celular. Y también nos pueden escuchar en iTunes. Simplemente busquen a Disruptivo y ahí nos van a encontrar. Suscríbanse para que semana a semana les llegue el programa todos los martes sin falla alguna. Gracias a Fo y todo el equipo de la Podcastería. Escuchas Podcastería. Yo soy Juan del Cerro y ahora sí vamos a empezar este programa dándole la bienvenida a Héctor Martínez, fundador de Grupo Paisano. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Héctor, a mí me interesó mucho entrevistarte y me interesaba mucho traerte acá porque tienes un perfil distinto al de las personas que normalmente platicamos en Disruptivo, porque tú no empezaste siendo emprendedor en el sector social o en el sector tech. Trabajaste en el sector empresarial tradicional durante más de 20 años. Cuéntanos un poquito de tu experiencia para que sepamos de dónde vienes. Bueno, mira, soy mercadólogo de carrera. Bueno, sí, tienes razón, vengo de 23 años de consultoría en estrategia corporativa y gestión de la estrategia corporativa. Yo era lo que en este medio, en el ecosistema de impacto y social, podría ser el típico cerdo capitalista durante muchísimos años. Y evidentemente, el DNA no se quita y nos tocó diseñar un modelo que cambia un poquito el destino del dinero, pero básicamente sigue con esta tendencia de generar mucha riqueza. Héctor en algún punto me contaba, me lo robé y nos fuimos a comer, que en un proceso en su vida lo llevó a conocer más acerca del tema de impacto, quizá no el emprendimiento social per se, pero sí darse cuenta de que con lo que él estaba haciendo podía generar un impacto muy positivo. Y el sector en el que decidió trabajar y desarrollarse fue el campo, porque el campo, y me parece que por eso también creo que es bien interesante platicar con él, porque nunca habíamos platicado con un programa o con un emprendimiento enfocado en temas en temas agrícolas. Entonces Héctor diseña un modelo que ahorita nos va a platicar obviamente, que lo principal no busca resolver, digamos, una necesidad alimenticia o no busca revolucionar el campo, sino que busca volverlo más equitativo, porque es un sector de grandes contrastes, ¿no es así? Así es, en el campo en México es donde se encuentran mayores riquezas y las pobrezas más absolutas.
empresas. Y definitivamente la idea y lo que nosotros pretendimos lograr con este nuevo modelo es empezar a darle un poquito más de oportunidad a estos muy pequeñitos productores de generar igual o tanta o más riqueza que aquellos grandes actores en el sector. Más o menos unos datos para que ustedes se den cuenta qué tan disparejo está este sector. La Zagarpa considera que existen en México 5 millones de agricultores, ¿no? 5 millones de productores. Y de los 77 mil millones de pesos que invierte cada año en el campo, solo 85 mil reciben esos fondos. O sea, estamos hablando de que más de 4.900.000 campesinos no reciben un solo peso. Y eso son fondos federales que generan un montón de inequidad y un montón, obviamente, de pobreza como un efecto secundario. Y en eso es en lo que se enfoca Grupo Paisano. Cuéntanos un poquito qué es Grupo Paisano y de dónde viene. El Grupo Paisano es un grupo de 5 empresas, todas dedicadas a atender alguna de las problemáticas que nosotros identificamos que vive el campesino, su familia, su comunidad o el sector a diario. Para ponerte un poquito en contexto, después de muchísimo estudio que hicimos, porque tengo que confesar que ninguno de los socios somos agricultores o venimos del sector, y bueno, eso nos costó estudiar muchísimo el sector, por un lado, y por el otro nos dio la enorme oportunidad de diseñar un modelo sin un sesgo y poder pensar por fuera de la caja. Después de mucho estudiar el sector, nos dimos cuenta que el campesino o su familia o su comunidad o el sector mismo tienen 4 comunes denominadores que había que atacar o que hay que atender. El primero es el dinero, definitivamente, como tú lo mencionas, baja muchísimo dinero cada año al campo, pero baja a las manos equivocadas, o como sucede incluso con la banca tradicional, los mayores créditos y las mejores ofertas de crédito es para quien menos lo necesita, ¿no? Entonces, entre más gana uno, más se acercan las tarjetas de crédito ofrecerte más líneas, y al que no tiene dinero pues nadie le llega, ¿no? Y lo mismo pasa en el campo. Entonces el acceso al dinero era un enorme problema y decidimos escoger un mecanismo, un vehículo en la forma de un fondo de inversión sobre el cual nosotros pudiéramos decidir específicamente a quién se lo deberíamos de bajar. El segundo común denominador en el campo es la educación, la capacitación y el acompañamiento. Hay que convertir a un productor pequeño en un empresario. Y desgraciadamente no podemos hablar, cuando hablamos del sector agrícola, no podemos hablar de un productor. Entonces nosotros decidimos que el enfoque no podía ser individual, tenía que ser en esquemas de gran asociación. Y bueno, si trabajar con un productor es un pequeño productor, un pequeño campesino es complejo, ahora trabajar con cientos o miles de ellos se vuelve todavía más complejo. Entonces decidimos crear un vehículo, una de las empresas que trabaja en grupo, que es de Grupo Paisano, trabaja específicamente para ir acompañando y capacitando en la práctica a estos grupos de productores. El tercer vehículo, la tercera empresa, es la que le da salida a los mercados a estos productos nuevos que ahora se van a producir entre estos productores asociados, y decidimos crear Productos Paisano, que es una empresa que tiene oficinas ya en varios países del mundo y que se dedica a darle salida y a contactar estos grandes consumidores institucionales que ahora pueden comprar a mejores precios directamente a los productores, porque también de donde más nos quebramos la cabeza fue en buscar mecanismos nuestros internos sobre los cuales pudiéramos trabajar tranquilos sin tener la tentación de enquistarnos con los productores o echar para afuera un coyote para convertirnos en uno más grande y nuevo, ¿no? Entonces Productos Paisano trabaja en esquemas de comisionamiento, entonces si no vendemos no cobramos. Y por último, la MAT México, que es nuestra piedra fundamental en todo el modelo, que es la que nos garantiza que esos productores van a obtener sustentabilidad en el futuro. Y la MAT México básicamente trabaja con los productores y sus familias y en las comunidades para cambiar esta ideología que hoy tienen muy arraigada estos pequeños productores, estos pequeños campesinos. Curiosamente, bueno, pues todo el mundo, si tú platicas con cualquiera de ellos, y no nada más es privativo del campo, pasa en los pueblos urbanos, todo el mundo tiene la culpa de lo que nos pasa menos uno mismo, ¿no? Entonces soy pobre porque Dios así lo quiso, soy pobre porque el gobierno no me da. Y la MAT México trabaja en eso, trabaja cambiando estas creencias limitantes que viven en ellos y trabaja para generarles un nuevo sentido de responsabilidad y un nuevo sentido de propiedad de su destino y de su futuro, ¿no? De tal manera que cuando nosotros nos vamos y dejamos esas grandes empresas y esos grandes proyectos, esta gente asume esa nueva responsabilidad. Héctor, es un modelo
muy completo, muy integral, porque como dices, no es nada más atender la parte financiera, no es nada más atender la parte de producción, o no es nada más atender la parte individual, sino que en realidad ustedes analizaron muy bien el contexto de este sector y me encanta su approach, de su enfoque de querer resolverlo y de apostar a resolverlo por completo. Y esta parte como del modelo, que además tú eres como tu especialidad y es lo que más te gusta, la creación de nuevos modelos. Yo quisiera preguntarte, tú vienes de un sector distinto completamente, ¿no? Como decías, de un lugar enfocado 100% en el bottom line. Me encantó que me platicabas que si alguien decía que la utilidad no era lo principal en una empresa, lo corrías de la sala de juntas y decías, este maldito hippie, ¿qué onda? Y entonces como que uno diría, bueno, pero entonces si alguien así va a entrar al emprendimiento social, va a traer muchos paradigmas que no le van a permitir generar impacto. Pero en tu caso, y lo poco que hemos podido platicar, me parece que es al contrario. Me parece que traer esos chips de negocio te permite multiplicar el impacto, te permite llegar a muchísimas más personas, porque al final del día usas de la mejor manera las herramientas de una empresa para generar impacto. ¿Cómo ha sido este proceso para ti un poquito? Fíjate que tienes razón. Yo creo que hoy en día en el ecosistema del impacto social y del emprendimiento social hay mucha gente pelea con la lana. La verdad es que no debe de ser así. Una persona que piensa realmente en impacto o empezar a mitigar o amortiguar la desigualdad tan enorme que hay en México y en general en el mundo, no puede pensar en que no debe de haber dinero en el mundo. La verdad es que tenemos reglas, vivimos en una economía de mercado y sería ridículo no pensar en seguirlas. Lo único que hay que hacer es empezar a pensar en darle un destino diferente a toda esa riqueza que se está generando. Entonces, Grupo Paisano básicamente es lo que hizo. Generó un modelo altamente rentable y sacó las manos de en medio de toda esa riqueza que se está generando. Entonces lo que hicimos fue generar un modelo altamente rentable para los propios productores, en donde ellos empiezan a quedarse con mucho de ese margen de intermediación que hay en el mercado, y también a favor de sus inversionistas. Entonces, mientras los inversionistas son socios de estos pequeños productores, ganan muy bien, y los productores cada vez generan mayor patrimonio en las etapas tempranas del modelo de inversión, y después generan dividendos realmente espectaculares, ¿no? Entonces, no hay que pelearse con las reglas del mercado o tratar de cambiarlas. Lo único que hay que hacer es darles un nuevo enfoque y ver cómo podemos trasladar esa riqueza a favor de quien realmente está haciendo la chamba. Yo tenía un maestro en la universidad, y no sé si ya mencionaste en el podcast, siempre menciono a este profesor, que decía que, citaba a Picasso, que no me acuerdo la cita exacta, pero decía que Picasso explicaba que primero había que conocer el juego antes de poder cambiar las reglas, y creo que eso es un poquito, ¿no? Al final del día tenemos que entender cómo funciona el mercado, tenemos que entender cómo funcionan las empresas, y todas estas herramientas que están a nuestra disposición para utilizarlas a favor del impacto y a favor de los grupos más vulnerables y a favor de la construcción de un país pues más justo para todos, ¿no? Justamente yo por aquí les quiero recomendar, acabo de escribir un artículo que se llama, para Soy Entrepreneur, que se llama Emprendimiento Social versus Filantropía. El título de alguna manera no explica exactamente qué se trata el artículo, pero justamente habla de un poquito lo que habla Héctor ahorita, cómo las herramientas o los modelos de emprendimiento social están permitiéndole a estos proyectos generar mayor impacto en menos tiempo que los modelos filantrópicos. No que estén mal, sino que en realidad como sociedad les hemos puesto muchas trabas. Así que les recomiendo que lo lean si se quieren meter un poquito más en este tema. Héctor, cuéntanos en estos, en este año y medio, 2 años que están trabajando con Grupo Paisano, ¿con cuántas personas ya han logrado trabajar? Bueno, en enero detonamos ya los primeros 4 proyectos del grupo. El primero está en Michoacán, es una especie de flagship. Fue un proyecto que nos tomó 1 año y medio preincubar. Trabajamos durante más de 1 año y medio, primero con un grupo de 5 productores, y para enero de este año que constituimos las empresas en donde asociamos al fondo con estos productores, logramos 537 productores asociados con el fondo. Se producen aproximadamente 14 diferentes productos, en su gran mayoría son frutas o cítricos, y se van a desplazar para el 2016 aproximadamente 176,000 toneladas de productos de ese proyecto. Es una inversión inicial de 50 millones de pesos que estamos haciendo este año.
y una inversión nada más para ese proyecto de 216 millones de pesos. En el, digamos, entre comillas, largo plazo, ¿dónde se ve Grupo Paisano para 2020? ¿Con cuántos, a cuántos campesinos o a cuántos productores, ve impactando? Esperemos, ese es nuestro flagship. Estamos trabajando también en Veracruz con aguacate orgánico, en la zona de la mariposa monarca con berries orgánicas, zarzamora y arándano azul, y en Oaxaca con se llama malanga, es un tubérculo, es una especie de papa enorme. Si algunos de ustedes se han echado algún helado de taro, esa es una malanga, ¿no? 2 de los proyectos, y buscamos siempre esquemas de sustentabilidad ambiental. 2 de ellos son enormemente en este sentido. El de mariposa monarca y Veracruz están fincados en áreas protegidas y estamos ocupando tierras que ya fueron previamente impactadas, con la condición a los productores de que no nos talen un solo árbol más. Entonces estamos cuidando también ese aspecto ambiental. Para cerrar, para 2020, pues esperemos, ahorita ya cerramos o estamos por cerrar el primer fondo con estos 4 proyectos. Espero 2017 estar abriendo el segundo, y para 2019 poder estar saliendo a bolsa para poder traer ahora sí estas grandes masas de dinero y poder trabajar cada vez con más productores. Este primer fondo en los primeros 3 años debe estar cerrando trabajando con entre 2,000 y 3,000 productores. Oye, Héctor, a mí me genera muchísima curiosidad cómo es que decidiste dejar todo lo que tenías y empezar con este proyecto. Literalmente, lo comentaba con Juan en la comida, literalmente boté todo lo que tenía. Me costó familia, me costó muchas cosas. Básicamente es producto de una middle age crisis, de una crisis de la mediana edad de tu servidor. Para los que me escuchan nada más, soy viejo, cansado, ojeroso y sin ilusiones, muy canoso, ya me acabé. Pero bueno, básicamente así. Sales de una crisis en donde te das cuenta un día que no puedes, que lo único que estaba haciendo era dinero, y lo estaba haciendo muy bien, pero eso no es todo, ¿no? Eso no puede ser todo en la vida, y de ahí entras en esta avalancha de empezar a tratar de encontrarte, y al final del día esto es lo que salió. Muchísimas gracias, Héctor. Si ustedes quieren saber más sobre Grupo Paisano, los pueden encontrar en su página de internet www.grupopaisano.com. Héctor nos contó que él no quiere tener Facebook y Twitter, que no quiere saber nada de eso, pero no se preocupen que acá los vamos a convencer para que luego abran una cuenta y podamos saber más de ellos. Pero Héctor, además de la página web, ¿dónde podemos contactarte o dónde podemos escribirles para que si alguien quiere saber más o que se metan directo a la página? En la página tenemos todas las cuentas de correo, incluyendo a un servidor, y definitivamente siempre nuestros teléfonos siempre están abiertos. La razón por la que no tenemos Twitter y Facebook básicamente es porque no hay nadie que las administre. Somos ahorita 14 personas administrando a 600 productores en 4 regiones del país, y aparte saliendo a buscar dinero cada vez más para nuestros productores. Entonces no tenemos esa persona que nos pueda echar la mano, y la verdad es que no quisiéramos salir a este tipo de red sin darle cuidado, darle la atención que se merece, ¿no? Buenísimo, Héctor. Hay que enfocarse en lo clave. Eso es una gran lección de negocios con la que podemos cerrar hoy esta entrevista. Héctor, te agradecemos mucho que andes por acá, que vengas hasta la cabina de Disruptivo, y esperamos saber más acerca del Grupo Paisano cuando lancen el segundo fondo. Cuéntenos, y esperemos también conocer eventualmente a sus productores, ¿por qué no? Encantado de la vida, y las puertas están abiertas. El día que quieran nos vamos a cualquiera de nuestros proyectos a que platiquen con algunos de ellos. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Encuentra todos nuestros programas como Podcastería en iTunes. Seguimos acá en esta edición número 60 de Disruptivo, y obviamente queremos recordarles como cada semana que es muy fácil escucharnos, porque ustedes se pueden meter a iTunes desde su compu, desde su cel, si tienen un iPhone, o si tienen Android, pues a las diferentes apps de podcast, y ahí se pueden suscribir. Si tú te suscribes, el podcast automáticamente se baja solito. También tú le puedes poner que no se baje solito para que no te coma internet, y entonces lo puedes hacer en Wi-Fi. Yo es lo que hago cada vez que llego a mi casa en la noche. Bajo 3 o 4 episodios de mis podcasts favoritos. Marce, ¿tú cuándo escuchas podcast? ¿Cuándo los escucho? Ajá, digo, no Disruptivo, en general, ¿cuándo te gusta escuchar? Normalmente cuando corro, fíjate. Como que me distrae mucho la mente.
Es que es muy buena opción porque luego cuando escuchas música, el ejercicio se te hace más largo. En cambio, cuando estás escuchando un podcast interesante, el ejercicio se te hace muy corto. Así que si ustedes escuchan podcast, pues ahí ya lo tienen la recomendación de Marce, es que mientras corren, aunque sea que corran al Oxxo por algo de comer, escuchen podcast. Prácticamente yo conozco Uber hace 3 meses y fue una situación en la que yo estaba buscando una alternativa de empleo por la cuestión de la escuela. Buscaba una alternativa que pudiera darme facilidad en cuanto a horarios. Es por eso que yo conocí Uber. Puedo decir mágica la experiencia que yo tuve al encontrar Uber, porque es una empresa que permite facilidades en cuanto a horarios y eso es lo que a mí más me fascinó para poder seguir estudiando. La verdad es que creo que la experiencia más difícil que cualquier conductor puede tener es la del tráfico, pero se hace muy amena con el usuario porque pues puedes conversar o tal vez le puedes indicar que si gusta poner música y entonces ya todo el panorama como conductor se vuelve totalmente diferente y es una experiencia muy cómoda tanto para el chofer como para el usuario. Uber, el conductor privado de todos. Y también les queremos recordar que ustedes pueden escuchar a Disruptivo y a todos los podcasts de la podcastería mientras van en su Uber a trabajar o van a casa de su novia, donde sea que vayan, porque no solamente pues pueden escuchar el programa en su celular o si el conductor de Uber es amable se los puede poner en el estéreo, sino que también les vamos a regalar, como cada semana, un par de pases o un par de descuentos para que ustedes usen Uber totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es meter el código Disruptivo en el app y eso les va a dar acceso a 2 viajes de 100 pesos. Nada despreciables, ¿no? Bastante chidos. Escuchas Podcastería. Ahora sí, siguiendo con el programa, Marce, tenemos a otro invitado el día de hoy. Tenemos a Jorge Rubalcaba, que él es country manager de Lee Show México. Te cuento que Lee Show él nos va a contar, es un evento que junta y que presenta a los principales expositores de los negocios electrónicos en México. A mí fueron muy amables de invitarme a presentar una plática o a tener una plática con el público acerca de los negocios sociales que usan la tecnología y ahí platicamos de varios casos. Justo algunos de los que hemos entrevistado acá, como Iluméxico, por ejemplo, Inclúyeme, que son empresas que a mí me parece muy interesante cómo usan la tecnología para generar impacto. Pero está Jorge aquí para platicarnos un poquito más de lo que fue el evento. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Juan, Marce, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias y contentos de tenerte por acá. Cuéntanos así a grandes rasgos qué es el Lee Show. El Lee Show es un evento de negocios digitales enfocado a la industria de internet a nivel nacional e internacional, donde tratamos de enmarcar todos los servicios, todos los proveedores y todos los e-commerce relevantes en algún momento del año que puedan platicar con todos nuestros visitantes y poder generar un muy buen contenido, al igual que encontrar cualquier servicio que le haga falta a cualquier empresa, a cualquier nivel, desde un emprendedor hasta una marca muy grande. Oye, Jorge, suena bastante interesante y creo que esta es la segunda edición que hicieron en México. ¿En qué otros países están? En Europa estamos en España, que es Barcelona, Madrid. También estamos en Lisboa, que es en Portugal. Y de este lado, en América Latina, estamos en Sao Paulo, Colombia, Perú y México. Súper bien, ¿eh? Muchísimas ciudades. Estoy impresionada. Cuéntame, ¿cuál sería el reto más importante que ustedes ven aquí en temas de e-commerce? Porque yo creo que, para mí el tema más importante es el tema de los pagos electrónicos, pero no sé cómo lo vean ustedes. Mira, nosotros nos enfrentamos como eShow a dos vertientes ancladas entre sí. La primera es la digitalización de todas las empresas que aún no tienen presencia en internet, y que tratamos de darles todas las herramientas, el apoyo, los testimonios, etcétera, para que se pierda ese miedo o se tenga esa necesidad de ya subir al tema digital. Eso por una parte. Y con las marcas o con las empresas que ya tienen presencia, darles lo suficiente, ya sea con ponencias, con algún proveedor, etcétera, de que mejoren sus estrategias. Siempre hay algo que hacer. Siempre en México hay mucho material, muchas mentes brillantes que pueden fortalecer con ideas propias nuestro propio e-commerce. O sea, no todo debe de venir de Estados Unidos o de algún otro país. En México hay muy buenas cosas y lo que tratamos de hacer es que se lleve a cabo directamente.
cuéntanos un poquito, porque dentro del eShow hay una iniciativa que es el Startup Competition. Cuéntanos de qué se trató y quién ganó. Fue la tarde del día jueves, el 11 de junio. Tuvimos cinco startups. La ganadora fue una empresa que se llama Virtual Market, que son puntos de venta, pero con una aplicación muy atractiva, muy, muy estética en el tema digital. Y tuvimos un jurado bastante con mucha presencia, digamos. Tuvimos al director de la AMBO, tuvimos a gente de financieras, estuvo gente también de la radio y de Televisa, y de la televisión. Entonces, esto fungiendo como jurado. Entonces, la idea fue durante 2 horas, presentaban los proyectos, los 5 startups, y al final el jurado deliberó quién fue el ganador, en este caso Virtual Market, y por nuestra parte le dimos ahí un regalo de poder presentarse en cualquiera de las otras 6 ciudades su producto dentro de eShow. Oye, Jorge, quisiera preguntarte si nos puedes dar tres motivos por los cuales las empresas que no tienen presencia en Internet deberían de tener presencia en Internet. Pues te diría que cada vez hay más usuarios a través de computadoras o smartphones en particular. El comercio ya se hace de una manera totalmente diferente hace 5 años, 10 años, donde las compras de impulso son básicas. Los servicios que ahora se buscan ya no te vas a un libro, sino a un catálogo, sino te vas a la página o te vas a un tema digital, ya sea en tu computadora o en tu dispositivo móvil. Esa sería la primera. La segunda, el crecimiento que le tenemos que dar, que se está que seguir fortaleciendo y mejorando todo el tema digital en México y a nivel de la región. Y personalmente la tercera es que ahora todos estamos en internet, o sea, de alguna manera en redes sociales, la hiperconectividad es sumamente importante hoy en día. Entonces, si no estás, es perderte, ya sea una marca o una persona inclusive. Creo que es algo que todos tendríamos que hacer, empresarios, emprendedores, etcétera. Jorge, la gente nos dirá, ¿para qué están hablando de un evento que ya pasó hace algunas semanas? Y independientemente que además el tema es muy interesante, el tema del e-commerce lo hemos estado trabajando mucho, hemos estado en varios foros en Disruptivo y hemos tenido discusiones acá en el podcast también. Una de las cosas por las que queremos platicar contigo es porque durante todo el año podemos seguir al eShow Magazine, que es este espacio digital donde podemos estarnos enterando de todo lo que sucede en el mundo del comercio electrónico y de los negocios en internet. ¿Dónde podemos encontrar la revista? Es una revista web, qué bueno que lo mencionas. Estamos en www.theemagazine.mx. De igual manera tenemos ahí el link en theeshow.mx para cualquiera de las 2 páginas. Y efectivamente, como mencionas, tocamos los 5 sectores principales de la industria: marketing digital, e-commerce, mobile, social media y digital signage. Entonces, la idea es que visiten, lean. Muchísimas gracias, Jorge. Pues ya lo saben, si ustedes quieren saber más sobre la eShow Magazine, pueden encontrarlo en the-eshow.mx y todo el año pueden estar enterados y ya estarse preparando con tiempo para la próxima edición del eShow. Jorge, muchísimas gracias acá desde Disruptivo y esperamos saber más noticias de todo lo que están haciendo ustedes. Seguro que sí, muchas gracias y los mantendremos informados a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Que estén muy bien. Pues eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho por escuchar este podcast. Todas las semanas trabajamos para traerles contenido interesante, pero nos interesa mucho saber qué opinan. Así que antes de irnos los queremos invitar a que nos sigan en las redes sociales y que nos cuenten qué les ha gustado más de Disruptivo, qué deberíamos de seguir haciendo, qué deberíamos dejar haciendo. Todo esto lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en facebook.com/disruptivomx. En Twitter igual estamos como @disruptivomx. Ahí nos pueden encontrar. Cuéntenos y platíquenos a quién también les gustaría que entrevistáramos, porque hay muchos emprendedores que están generando impacto en nuestro país, ya sea de una forma u otra. Es imposible tenerlos todos acá, así que qué mejor tener a los que ustedes quieren escuchar. Marce, muchísimas gracias por estar por acá este día. ¿Dónde podemos encontrarte? A mí me pueden encontrar en Facebook como Marce Cetina y en Twitter como Marce Patch, como Patch Adams. Muy bien. A mí me pueden encontrar en Twitter como @delcerrojuan, donde todo el tiempo estamos compartiendo contenido de startups, tecnología y empresas sociales. Y por último les queremos
queremos recordar que tanto hoy, martes, como mañana, si ustedes escuchan el podcast el mero día que sale, todavía tienen oportunidad de ir al tercer foro base organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un foro en el que pues van a estar los principales actores del tema o del ecosistema del emprendimiento social. Marce, ¿dónde es el evento? El evento va a ser en Centro Banamex y todavía pueden encontrar, bueno, seguramente van a poder encontrar boletos en forobase2015.com. Eso es todo. Muchísimas gracias. Le queremos dar un fuerte abrazo y le queremos agradecer mucho a nuestro querido Fo, que dirige el área de producción aquí en la podcastería. También a Dirs, que nos ayuda y que se desvela todas las noches corrigiendo las burradas que Marce y yo hacemos al micrófono. A Maite, a Dulce, a Moni y a todo el equipo de Block Media y de podcastería que hacen esto posible. Y a ustedes, obviamente, porque cada semana nos escuchan, cada vez somos más las personas que estamos escuchando a estos emprendedores disruptivos. Y ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Esta fue una presentación de Podcastería.